majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Majestad, majestad. Tu amor me cambia a la vida. En presencia de tu majestad. Tu amor me cambia a la vida. En presencia de tu majestad. Tu gracia me encontró. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Te invito a que agradezcamos al Señor, porque solamente por la gracia de Él es que somos salvos. Él nos perdonó, Él nos quitó del lugar en donde estábamos, de tinieblas, del lodo cenagoso, nos quitó también el peso del pecado que cargábamos sobre nuestros hombros y nos trajo a su reino. Y merece todo. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí, por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Merecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí, por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión,
como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Qué lindo es poder cantar de las virtudes de nuestro Dios, de las bondades de nuestro Dios para con nosotros, ¿verdad? La siguiente canción con la cual vamos a seguir bendiciendo a Dios es una canción muy conocida que hace bastante no la cantamos y habla sobre cómo Dios nos posicionó. Nosotros que antes no éramos pueblo, dice la palabra de Dios, ahora somos pueblo. Esta canción dice, somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial. Y esta es una realidad. Vos y yo, los que hemos creído en Jesucristo, somos un pueblo especial, pero no por nuestros propios méritos. Somos un pueblo especial porque somos el pueblo de Dios. También por el propósito que tenemos en esta tierra. Vos y yo somos llamados a la responsabilidad de ser luz en medio de una generación perversa, sal en medio de un mundo que está pudriéndose constantemente, que está muerto. Vos y yo somos llamados a proclamar las bondades de nuestro Señor, a proclamar el Evangelio de salvación. Por eso es que somos un pueblo especial, porque además hemos sido redimidos por Dios. Él nos ha adoptado como hijos. Él nos hizo especiales, no por tus virtudes, no por mis virtudes, sino por su amor, sino por lo que Él hizo en nosotros, por el llamado que Él nos dio y por quienes somos en Él. Y esta canción en el coro habla de un compromiso que tenemos que tener día a día en nuestra vida, y es glorificarle a Dios con nuestra vida. Y llevaremos tu gloria, ¿a dónde? A cada pueblo y nación. Quizás no podamos viajar a todos lados, pero tenemos un ámbito de influencia en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en donde sea que estemos, tenés un ámbito de influencia. Podríamos decir, y llevaremos tu gloria a donde me mueva, a mi ámbito de influencia, llevándole ese mensaje de esperanza y nuevas de salvación. Cantemos y alabemos a nuestro Dios con esta hermosa canción que habla que solamente Él es el Salvador y que Él nos ha redimido y Él nos ha sacado de la miseria y nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Y por Él tenemos esperanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo
nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Decimos amén, que así sea, que llevemos al mundo la palabra de nuestro Dios, el mensaje de salvación que tanto está necesitando, ¿verdad? Y hoy pensaba en que muchas veces tenemos oportunidades y capaz que no las aprovechamos, o porque no sabemos cómo romper el hielo, o porque a veces, tal vez por la falta de poner en práctica, de predicar el mensaje de salvación, de alguna manera nos avergonzamos, si se quiere decir, ¿no?, de alguna forma, de predicar ese mensaje como si, no sé, como si pareciera que el mensaje no sigue siendo efectivo hoy día. Y quiero que cantemos un último himno recordando la efectividad de ese mensaje. Este himno habla de la bella historia, del bello mensaje, de lo grandioso que es el mensaje que tenemos que predicar. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los que creen. A los israelitas, a los gentiles, a cualquier persona que crea, es poder para salvación. Y la efectividad del Evangelio es la misma en el tiempo de Pablo que hoy día. La efectividad del Evangelio puede cambiar una persona y una sociedad, como lo hizo en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los primeros cristianos, y también lo puede hacer hoy día. La efectividad del Evangelio puede salvar a millones de personas, como lo hizo en el tiempo pasado, lo puede hacer hoy día. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios con este hermoso himno, pero también cantémoslo recordando la belleza del Evangelio, lo hermoso que es este mensaje que tenemos para predicar, lo que ha hecho en nuestras vidas, la esperanza que tenemos por el mensaje que se nos ha sido predicado a nosotros, y la esperanza que podemos llevar a este mundo si lo predicamos, si no tenemos temor de hacerlo, si aprovechamos cada oportunidad que Dios nos dé. Cantemos: grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia del celestial favor, de
Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua y sin vejez parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacernos salvos el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya parece que de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en gloria cantaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Que este sea no solamente en el futuro la historia que cantemos y que contemos, sino que también sea en el presente, porque nuestra sociedad, nuestro mundo necesita que la iglesia haga su trabajo, predique el evangelio, que la iglesia sea luz y sal. David Escoto, ¿te gustaría orar para pasar al mensaje? Oremos, hermanos. Dios nuestro Padre que estás en la gloria, gracias por este momento tan bonito en el cual podemos darte alabanza a través de estas canciones, Padre, que glorifican tu nombre, y también de la esperanza que tenemos algún día cuando tu Hijo, el Señor Jesucristo, regrese y estaremos en la eternidad para siempre en la gloria. Ahora te pido, Padre, que tomes el control y también bendigas al hermano que va a hacer uso de tu palabra. Te pido en tu gracia que le des sabiduría y entendimiento
a fin de que tu palabra sea impartida para cada uno de nosotros. También te pido que a nosotros nos des entendimiento y que nuestros pensamientos se unifiquen, Padre, a fin de escuchar tu palabra y a ponerla por práctica. Todas estas peticiones te las encomiendo en el nombre de tu Hijo Santo, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Comienzo, hermanos? ¿Sí? Comenzamos entonces. ¿Sí? Sí, adelante. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Tengo los saludos de los hermanos aquí en Mercedes. Hay unos 150 kilómetros de diferencia entre donde ustedes están y donde yo estoy. Manda saludos la familia aquí. Hemos tenido la cena del Señor un poquitito más temprano y los hermanos también están orando tanto por mí. Estamos en la reunión también en este mismo momento aquí en Mercedes, la reunión de predicación. Y bueno, hoy me toca estar con ustedes. Les doy muchas gracias por la invitación y poder verlos otra vez y poderme meter un poco en el tema que están tratando ustedes los domingos y los miércoles. Yo no me había fijado que los miércoles también están hablando acerca de Zacarías. Iba viendo que los domingos iban salteados y le pregunto a Nani, ¿y cómo hacen con el contexto? Y bueno, él me dice que están tanto los domingos como los miércoles de este mes mirando este libro del profeta Zacarías del Antiguo Testamento. Así que yo estoy metiéndome en este estudio en la mitad de lo que ustedes están viendo, así que ustedes están muchísimos más habituados con el libro de lo que yo estoy. He tratado de estudiar un poquito lo que dicen algunos comentaristas. He buscado también que el Señor me pueda hablar, así que, como decía en la oración nuestro hermano, lo que espero es poder hacerle llegar algo de parte del Señor, ¿sí? Una de las palabras que aparecen, o de las frases que aparecen, es: vino palabra de Jehová al profeta, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poco lo que nos tocaba justamente este capítulo. Habiendo hecho los saludos en un principio, bueno, ahora vamos a hacer un poquito una introducción al capítulo 7 de Zacarías, ¿sí? Solo que lo que he encontrado, seguramente al hermano que le toque hablar del capítulo 8, hay una continuación de lo que pasa en el capítulo 7. Y algo que también he visto, no sé si ustedes lo han comentado, es que el libro del profeta, más allá de que habla profecía como muchos otros de los profetas, ya sean los mayores o los menores, este habla también acerca del Mesías y habla acerca de acontecimientos futuros, y en algún lado he leído, no recuerdo bien, que es como un apocalipsis en el Antiguo Testamento. Tiene muchas figuras, visiones, predicciones, se habla acerca de la venida del Mesías. Pero cuando llegamos al capítulo 7 y al capítulo 8, hay un interludio histórico, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la fecha exacta de cuando el profeta recibió esa palabra, así como dice en el capítulo: vino palabra de Jehová a Zacarías, para poder pararnos en la historia y entender un poco estos acontecimientos. Unas personas, el capítulo va a hablar acerca de unas personas que vinieron con unas preguntas a los sacerdotes y a los profetas con respecto a algunos ritos que guardaban durante el exilio. Como vamos a ver, esto está transcurriendo después que salieron de Babilonia, y acá empezamos a encontrar parte de esta historia en el libro de Esdras. Tiene tanto que ver a Ageo, porque era un profeta contemporáneo a Zacarías, y hay muchas cosas que quizás tendríamos que ver de un libro a otro del Antiguo Testamento para poder ir entendiendo esto. Seguramente ustedes
lo estarán buscando después. Pero se estaba construyendo el templo, que hacía 2 años que se había vuelto a construir, había sido quedado un tiempo sin construir por los enemigos. Todo esto se encuentra en el libro de Esdras, y ahora era el 2.º año que ya estaban construyendo el templo y se estaba reconstruyendo Jerusalén, y esta gente viene con un interrogante. Y la pregunta, ¿no es cierto? ¿Seguiremos o dejaremos en el pasado lo que estamos haciendo? Si lo veníamos haciendo, ahora ya que es tradición, ¿habrá que seguir haciéndolo? La respuesta del Señor, palabras como las que dice acá, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, en otra versión, aunque fue indirecta esa respuesta del Señor, fue muy contundente. Le voy a hacer más o menos un bosquejito del capítulo, ¿sí? El capítulo 7 habla acerca de una pregunta sobre el ayuno, ¿sí? Versículos 1 al 3, los judíos traen la pregunta a Jehová. Después, la respuesta del Señor, del versículo 4 al 6, hay una respuesta breve. Y los versículos 7 al 14 hay una respuesta más amplia. Vamos a tratar de sacar algo de cada uno de estos versículos, ¿sí? Vamos a leerlo, ¿sí? Por favor, buscamos Zacarías capítulo 7, versículo 1. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regen Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí, dijo Zacarías, palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis el mes 5 y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis para vosotros, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios bendiga esta escritura y que podamos sacar un poquitito que sea para nuestro andar diario, para que podamos seguir caminando por este camino, por esta senda que hemos elegido de seguir a nuestro Dios. Versículo 1, ¿sí? Vamos a ir tratando de sacar algo de los versículos. Acá está dando una fecha exacta, ¿sí? Podemos encontrarnos en la historia. Nosotros podemos decir que después de Cristo empieza el calendario como lo tenemos hoy. Antes de Cristo existían otros calendarios, pero ellos se guiaban por su propio calendario, el hebreo, por supuesto. Y acá estamos hablando de el 4 de Quilceus del cuarto de Darío, ¿sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es como si dijéramos nosotros el 4 de diciembre del 518 a.C. Esa es la fecha exacta en que Zacarías
recibe esta palabra, el 4 de diciembre del 518 a.C. ¿Qué pasa? 2 años antes, como les decía hoy, según Esdras 2:24, tendríamos que leer estos capítulos, estos versículos, pero bueno, se nos va a ir mucho el tiempo y tengo unas cuantas cosas acá para comentarles y quisiera ir un poquitito más rápido, ¿sí? Hacía 2 años que ya se estaba construyendo el templo. Como les decía hoy, había dejado de construir los enemigos de Israel y en el año primero de Darío había empezado toda la construcción, ahora estamos en el año cuarto, 2 años más tarde, en el año sexto, se va a terminar de construir el templo y mientras tanto está viniendo esta gente. Miren, Ageo y Zacarías, como les decía hoy, eran los profetas que traían la palabra, en aquel entonces Zacarías un poco más joven, y esto lo vamos a encontrar en los capítulos 3 al 6 de Esdras, ¿sí? Está muy, muy hermoso contado ahí lo que tiene que ver con este momento de la historia. 4 de diciembre, 518 a.C. Esta delegación, según el versículo 2, dice que vinieron de Betel, ¿sí? Enviaron a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Vino esta delegación desde Betel. Eran de los deportados que volvieron de Babilonia, ¿sí? Como ya sabremos, 70 años estuvieron en Babilonia. Y ya habían empezado a volver hace un tiempo. Pero claro, habían empezado a hacer unos cuantos ritos y venían a hacer una pregunta a esta gente. Esta gente que vino con Sarecer y Regem Melech, venían a implorar el favor de Dios. No estaban recibiendo bendición. Entonces vienen con la pregunta. El versículo 3, ¿sí? Dice el versículo 3 que vinieron a hablar a la casa de Jehová. Vinieron a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová y de los ejércitos y a los profetas. Y entonces viene la pregunta, ¿seguiremos llorando, recordando, lamentando? ¿Seguiremos ayunando? Dice, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Y el versículo 4 tiene la respuesta, la primera respuesta, una respuesta breve, ¿sí? Como decíamos, viene la respuesta de parte de Dios y podemos a esto ponerle como si fuera un subtítulo, cuando uno está bien con Dios, el ritual es bueno. Cuando uno está bien con Dios, el ritual es bueno. El versículo 5, versículo 4 vino la palabra de Jehová a Zacarías, y versículo 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis, en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Habla a todos, ¿sí? Lo que tenía Dios para decir en aquel entonces era tanto al pueblo como a los sacerdotes. Había un llamado de atención, había algo que Dios tenía que decir y era necesario que todos lo escuchen. Nadie podía esquivarle a esto, ¿sí? Nadie podía decir, bueno, no, esto es para los sacerdotes que entienden un poco más. Nadie puede decir de los fieles, no, esto no es para nosotros, no entendemos, o el sacerdote esquivar lo que era para otros. No, le está diciendo a todo el pueblo, sacerdotes y pueblo, lo que hicieron, lo hicieron para mí. Ahí habla de ayunos, habla de lamentar, lo que hicieron, lo hicieron para mí. Fíjense, Dios no les había dado días de ayuno, ellos los habían instaurado. ¿Recuerdan? No sé si, yo hace mucho en la iglesia hicimos un estudio de las fiestas anuales que tenían los judíos, y son 7, ¿no es cierto? Son 7 fiestas. La Pascua, me las anoté acá, lo podrían buscar en Levítico 23, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés. Hoy se está celebrando Pentecostés. Los judíos ortodoxos celebran Pentecostés. Las trompetas, por supuesto, para nosotros, de este lado de la historia, estamos hablando de antes de Cristo. Ahora, después de Cristo, Pentecostés para la iglesia es otra cosa, ¿sí? Así que nosotros no celebramos lo que los judíos celebran hoy, Pentecostés. Para nosotros, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, la iglesia empezando a actuar, por supuesto, ¿sí?
Así que decíamos las 7 fiestas: Pascuas, pan sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la propiciación. En la fiesta de la propiciación, ahí yo les decía que Dios no había instaurado ayunos. En la fiesta de la propiciación, ahí había ayuno, porque había recuerdo del pecado, pero no era solamente para pensar en la maldad del pecado, sino también el perdón recibido, ¿sí? Eso también, todas estas fiestas son figuras para los creyentes hoy de lo que significa Cristo, de lo que hizo Cristo, de lo que es el Señor para cada uno de nosotros. Así que, como les decía, la propiciación es una de las fiestas, y la fiesta de los tabernáculos. Como les decía, estas fiestas solemnes, en un resumen, están en Levítico 23 y por supuesto en otras partes del Antiguo Testamento. Antes de la cautividad ya se habían fijado ciertos ritos, habían empezado a incluir en el calendario algunas otras celebraciones, conmemoraciones, ¿sí? Entre ellas estaba la del mes quinto, que sería nuestro agosto, y la del mes séptimo, nuestro octubre. En el mes quinto recordaban ellos algo que está escrito en Segunda Reyes 25, del 8 al 9, y recordaban la destrucción del templo, ¿sí? Entonces recordaban esta tragedia, ¿sí? La mayoría de estos ayunos, de estos 4 ayunos, acá se está mencionando 2, pero en realidad eran 4, que se sumaron a las lunas y se sumaron a otros acontecimientos anuales, como si fueran nuestras celebraciones, ¿sí? 25 de mayo, 20 de junio, 17 de agosto, ¿sí? Cada una de ellas a nosotros nos trae a la memoria algo que sucedió. Ellos también tenían estas fiestas y las celebraban o las conmemoraban, y entre esas fiestas habían incluido estas 4 fechas con ayunos, ¿sí? Recordaban la destrucción del templo y era un lamento, ¿sí? Después de que se había destruido y mientras estaban en el cautiverio, hacían este ayuno recordando con tristeza, con lamento, con ayuno, como decíamos recién, con lamentación, eso que pasó. En el mes quinto, la destrucción del templo. En el mes séptimo, el ayuno venía porque habían asesinado a Gedalías, que era el gobernador puesto por Babilonia en Judá, ¿sí? Esto también está en 2 Reyes 25, 25. 70 años fueron los que estuvieron cautivos en Babilonia, las 10 tribus del norte. Yo quisiera ir un segundito a Salmos 137, 1 y 2, porque ahí vamos a encontrar lo que vivieron estos israelitas, estos judíos, cuando estaban fuera de su tierra. Tenemos que imaginarnos esto, ¿sí? Salmo 137, 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y sigue, ¿sí? Esto es lo que vivieron estas personas cuando fueron cautivos a Babilonia. Todos los años que hacían, aparte de ese tiempo tan triste, ¿sí? De cautividad, cuando recordaban esas fechas lo hacían con lamento. Y cuando recordaban la destrucción del templo, ese asesinato y otras 2 fechas más, que esas no, como no están incluidas acá, no, tampoco las quise resumir. Pero lo que el Señor les está queriendo preguntar también a ellos, más allá de que venían con la pregunta: ¿seguiremos ayunando por estas cuestiones ahora que ya se está reconstruyendo el templo, ahora que hemos vuelto a nuestra tierra? ¿Seguiremos con este lamento, con este ayuno? Y la repregunta del Señor, o la pregunta, contestando a la pregunta, es: ¿lo que ustedes están haciendo, versículo 5, lo están haciendo para mí? ¿Me tienen en cuenta cuando ayunan? ¿Soy el centro de la ceremonia? En lugar de ser tiempo genuino para Dios, lo habían convertido en fiestas de lástima indulgente. Se autojustificaban. Eso había ocupado el lugar de Dios, se habían olvidado de Dios. Ahora están preguntando esto porque querían recibir bendición, estaban en la tierra,
pero ellos necesitaban la bendición y les estaba siendo denegada. Cumplían los ritos y de bendición no recibían nada. Ahora versículo 6 también dice, cuando comen y beben, ¿no lo hacen para ustedes? Dice ahí, cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? Y ahí, bueno, entonces, el Señor los lleva a pensar en esas fiestas. Comían y bebían para ellos, por supuesto, pero las fiestas no eran para recordarme a mí, dice el Señor. Lo estaban haciendo para ellos también, o sea que en ningún momento Jehová de los ejércitos, Dios, estaba en sus mentes, en sus corazones. ¿Cuál es su motivación? ¿Lo hacen por obligación? Es como si preguntara al Señor. Sí, sin interés en Dios y por obligación. Vamos a tratar de sacar de esto un poquitito para nosotros. ¿Qué es un rito para nosotros? Acá nosotros no tenemos fiestas solemnes, ni ayunos, ni sacramentos. Y sacramentos hay solamente dos, ¿sí? El bautismo y la cena del Señor. Luego tenemos un montón de diferentes actividades, ¿sí? Que van variando de iglesia en iglesia. Predicamos los domingos como ahora, tenemos oración un día a la semana, los niños y la escuela dominical, las hermanas tienen su actividad, los jóvenes también, los mayores pueden tener su actividad también, Instituto Jorge Müller. Hay un montón de cosas que podemos hacer, esas más o menos. Cuando el corazón está bien con Dios, el ritual es bueno, es un poco lo que Dios les está queriendo decir. Dios ve el corazón primero, no lo que hacemos. ¿Por qué o para qué nos bautizamos? Tenemos que preguntarnos. ¿Asistimos a la cena por obligación? ¿Para qué o para quiénes hacemos lo que hacemos? Lo voy a llevar a 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Dice así, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Dios espera llevarse la gloria de cada situación, sea en la iglesia o fuera de ella. El día de reunión, por supuesto, importa. Importa para el Señor, importa para nosotros. Pero también podemos decir que no importa, sino a partir del lunes, cómo nos manejamos, cómo nos movemos. Siempre recordar, ¿Dios puede llevarse algo de gloria en esta situación que estamos viviendo? Claro que importa estar en este momento, pero somos nosotros, ¿sí? Somos la iglesia, nos podemos ver, podemos saber quiénes son cada uno de nosotros. Nos vemos los domingos cuando podíamos, ahora por Zoom, pero el lunes, que no, los hermanos no nos ven, es el día donde podemos mostrar a los otros que no conocen al Señor, y al mismo Señor si realmente en nuestro corazón está Él, o estamos cumpliendo ritos. Las cosas que hacemos para el Señor, ¿las estamos haciendo para el Señor? ¿Las estamos haciendo por obligación? ¿Las tengo que hacer porque estoy comprometido? ¿Mi compromiso es con hacer algo o es con el Señor? ¿Nos sentimos obligados por alguna costumbre? ¿Las formas se están transformando en doctrina? Cuando entro al Zoom para la reunión, ¿lo hago con el corazón dispuesto a dar como para recibir? No hagamos algo que no sea para gloria de Dios, ¿sí? Únicamente para gloria de Dios hagamos las cosas. Santiago 2:26 dice, la fe sin obras es muerta. Así que si lo del domingo no puede ser visto lunes, martes, miércoles, y así toda la semana, algo anda mal. Si el corazón está bien con Dios, el rito, el sacramento, el ministerio, la obra, la actividad que se quiere hacer, va a estar bien. Dios ve el corazón con el que se quiere hacer algo, antes que la obra que se quiere hacer. Dios espera obediencia de todos los días. Y alguien también dijo, ayunar 5 días es fácil, obedecer los 360 días después, eso es otra cosa. Vamos a la respuesta amplia, ¿sí? Vamos a tratar de ir un poquitito más rápido. ¿Alguien me puede decir cuánto llevo? ¿Se fijaron, por favor? ¿Y alguien me puede decir hace cuánto que empecé? Ahora son las 12:04. Parecen 5 minutos. ¿Vencen 5? Bueno, vamos a tratar de ir rápido. La respuesta amplia, esta fue la respuesta cortita del Señor. Que lo que están haciendo lo hacen para mí. Ahora, en el versículo 7 vemos cómo el Señor los llama a recordar si esto no fue lo que les dijo desde un principio con los primeros profetas. Antes de la deportación, ellos habían escuchado, habían tenido la palabra, Dios les había hablado,
y ellos no obedecieron. Ya vamos a llegar al momento en donde el mismo Señor les tiene que hacer notar cómo se habían comportado con respecto a Él, dureza de corazón, duro como el diamante. Pero fíjense, acá dice que el Señor, en el versículo 7, ya les había dicho antes por los primeros profetas lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y el territorio, fíjense, acá está dando una semblanza de lo que pasaba antes de la deportación. Los lugares quizás hasta más desérticos, los lugares recónditos también estaban ocupados, también estaban habitados, y Dios les había dado provisión, y en esos lugares que ahora eran un desierto, el versículo 14 justamente revela esto. Dios les había hablado primero hasta en los lugares donde estaban, hasta los lugares que ahora se habían transformado en un desierto, pero ellos lo habían transformado en un desierto por haberse olvidado de Dios. Obediencia todos los días, ayunos significativos. Como su corazón estaba lejos de Dios, los ritos no eran agradables a Dios. Desobediencia es lo mismo que deportación en este lugar. Cuando uno no está bien con Dios, el ritual es malo. Eso es lo segundo que podemos decir. Versículos 8 a 10, ¿sí? Vamos un poquito más rápido. Fíjense lo que dice ahí, el versículo 8, vino palabra de Jehová a Zacarías, como el versículo 4, ¿sí? Y vamos directamente a los versículos 9 y 10, haciendo un resumen. Ahí está hablando acerca de juzgar con verdad, hacer misericordia y piedad, no oprimir al débil, no buscar el mal del prójimo. Estas fueron palabras que fueron dichas por aquellos primeros profetas. Y es como que a nosotros se nos viene a la mente, y a ellos seguramente también les habrá pasado. El Señor lo que estuvo explicando acá es acerca de la segunda parte de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los podemos dividir en dos sectores. La primera parte en una relación hacia Dios y la segunda parte en una relación al prójimo. Entonces acá le está diciendo Dios, ustedes se acuerdan lo que les dije por medio de los profetas primeros, ¿sí? Como dice ahí, juzgar con verdad, hacer misericordia y piedad, no oprimir al débil, no buscar el mal del prójimo. ¿Eso lo hicieron? No, justamente no. Por tener un corazón al revés de lo que Dios les había dicho, por tener un corazón duro, por haberse alejado de Dios. O sea, lo que ellos estaban recibiendo ahora, esta palabra que les fue dada primero, ahora es la misma, exactamente la misma palabra. Era para hacerles entender a ellos mismos, si ustedes se llevan mal con su prójimo, no hacen justicia, no obran con misericordia, no actúan con piedad, es porque tampoco hay una relación buena con Dios. La respuesta más amplia les va a decir justamente para afirmar lo que les había dicho primero. No están haciendo las cosas para mí, no están bien conmigo, y por eso actúan como actúan. Esos cumplían con el rito, pero alejados de Dios, se veía en el trato a los demás. Los versículos 11 a 12, vamos a encontrar la progresión del rechazo, ¿sí? 11 y 12. No quisieron escuchar, no escuchar a Dios, la autojustificación, al volver la espalda, detuvieron su corazón, taparon sus oídos. Esto hizo un corazón endurecido, como diamante, como pedernal. El enojo de Dios se hizo ver con la deportación, el versículo 13, ¿sí? Con la deportación a Babilonia. Alejarse de Dios no es algo que suceda de un momento al otro. Un diamante no se forma de un día al otro, ¿sí? Para que se transforme ese corazón como si fuera un diamante, ha tenido que pasar mucho tiempo. Perder el hambre de la palabra de Dios nos lleva a no querer oírla. Con el tiempo llega el rechazo y la dureza de corazón. No es nuestro cantar el domingo, sino nuestra acción del lunes la prueba verdadera de nuestra fe. No hay servicio que sirva frente a un corazón alejado de Dios. Dios busca personas que escuchen y obedezcan. No busca gente preparada. Prepara a los que busca. Los versículos 13 y 14 nos está hablando de que el clamor de Dios no fue escuchado. Ahora ellos estaban buscando respuestas. Ahora ellos estaban buscando de parte de Dios. Antes de esos 70 años se habían comportado de esa manera y por eso Dios no los escuchó y fueron llevados
al cautiverio. Ellos no cumplían los mandamientos con un corazón dispuesto, obediente, los ritos eran cumplidos, pero con un corazón alejado de Dios. Ya antes de la deportación estaban lejos de Dios. La deportación fue la condena, la consecuencia por haber desobedecido. Tendríamos que ir a Levítico 26 y Deuteronomio 28 también para ver esto. Ritos religiosos sin tener un corazón dispuesto hacia Dios se transforma en tierra desolada. La tierra deseable, fíjense cómo termina, la tierra deseable, la delicia, dice en otra versión, fue transformada en desierto. Cuando el corazón del adorador se endurece, la tierra fértil de la adoración queda desierta. Cuando el corazón del adorador se endurece, la tierra fértil de la adoración queda desierta. Estos escritos del Antiguo Testamento quedan como advertencias para los creyentes de este lado de Cristo, ¿sí? Esto fue escrito 4/12 del 518 a.C., pero también es una manera en que nosotros podemos mirar y evaluar nuestros ministerios, nuestras actividades, nuestras reuniones, nuestros encuentros, ya sea por Zoom, por Facebook, de la manera, en la plataforma que sea, a la luz del corazón con la que lo hacemos. Evaluemos a la luz del corazón con la que hacemos. Primera y segunda Timoteo y Tito nos hablan tanto acerca de cómo tenemos que estar preparados o los requerimientos de cada uno de aquellos que quieren trabajar para el Señor. Tendríamos que volver constantemente ahí para poder hacer las cosas siempre de la misma manera, con un corazón dispuesto al Señor. Debemos vivir bajo la luz y la guía de la palabra de Dios. Dios ve la actitud, el arrepentimiento y la adoración con que se hacen los rituales, las tareas, ministerios, los ayunos, de lo que sea, ¿sí? Ayuno de TV, ayuno de celular, ayuno de comida, ayuno de malas costumbres, ayuno del que sea. Asistir a la iglesia, al Zoom, al Facebook, o como nos conectemos, orar o tener comunión con los hermanos, ¿lo hago por un hábito solamente? ¿Por lo que puedo obtener? Una actitud de adoración hacia Dios sin un deseo sincero hacia Él me lleva a la ruina. Son condiciones para una buena salud del corazón sensible a la voz de Dios. Para terminar, leer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, identificarse con la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios. Leer, aplicar, identificarse, someterse a la palabra de Dios. Es la única manera de que nuestros corazones no se vayan endureciendo. Va pasando de a poquito y llega un momento que se transforma en un diamante, se transforma en algo que ya no reconoce la voz de Dios. Por eso es indispensable que la salud de nuestro corazón pueda estar bien delante de la presencia de Dios. Después vamos a poder realizar cualquier cosa. No sea cosa que el Señor alguna vez nos tenga que decir, ¿lo que están haciendo, lo están haciendo para mí o lo están haciendo para ustedes? Y hay dos textos acá que me los anoté, dos textos del Antiguo Testamento. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Y 1 Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y tenía un montón de textos aquí anotados como referencias para esto. El Señor nos está llamando a oír, ¿sí? A oírle a Él. Y si hay algo que podría dejar como un llamado a quien quizá todavía no conoce al Señor, es tener los oídos atentos al llamado y no endurecidos como tenía el pueblo de Israel en aquel entonces. Un pueblo que tenía el corazón endurecido como diamante. Ser sensibles a la voz, ser sensibles al llamado, como dice Apocalipsis capítulo 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre la puerta, cenaré con él y estaré con él. Y el Señor estará, y nosotros estaremos con el Señor.
Nosotros no podemos movernos de otra forma si no es por fe. De la única manera que nos acercamos a nuestro Dios es por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Debemos acercarnos por fe al Señor Jesús de este lado de la historia, ya no pensando en el judaísmo, ni pensando en la historia que un día hemos escuchado o lo que hemos intentado traer con Zacarías hoy para nuestra enseñanza. Ahora el Señor también está llamando a quienes no conocen a Dios como su Padre, al Señor Jesús como su Salvador, y nos está llamando. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar conocer a nuestro Dios, es tiempo de acercarnos a Él con fe, es tiempo de entregar nuestro corazón arrepentido y pedirle que Él nos perdone. Dios nos bendiga. Amén, que el Señor nos bendiga. José, qué mensaje profético el de hoy, ¿eh? Que Dios puso en tu boca un mensaje profético realmente, y es lo que quería preguntarte. Quería hacerte unas preguntas finales y también permitirle a los hermanos, también si quieren, no hacemos esto habitualmente, pero como sos invitado, me parece que ha sido muy rico el mensaje, en muchas cosas, y por ahí compartir con vos y que vos también nos des un parecer de lo que significa la profecía de Zacarías, ¿no? En el contexto del retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida. Tanto Zacarías como Ageo predican en esta etapa post-exílica, restaurando el corazón, ¿no? Y yo creo que hay acá algo esencial, que es el de retornar a la relación con Dios, a la relación viva con Dios. Yo creo que ese es el corazón, ¿no? De regresar a lo esencial y despojarse de las formas rituales que a veces enfrían nuestra salud espiritual. No sé, a ver, dame algún parecer sobre eso, José. Vos te estás refiriendo a nosotros como iglesia. Claro, sí, trasladándolo a nuestra vida espiritual. Pero, por supuesto, teniendo como base lo que acabamos de escuchar, pero trasladándolo a nuestra vida espiritual. Yo, ¿sabes? O sea, no voy a hablar de algo que no me pudo haber pasado a mí, y es que a veces uno se siente presionado, a veces uno está obligado a hacer ciertas cosas. Eso es lo que me pasa a mí, alguna vez me ha pasado. Y es la peor manera de hacer un servicio al Señor. Uy, lo tengo que hacer. Uy, me acordé que tengo que prepararme para la reunión y empiezo a las carreras a hacer algo. O como sé, en mi caso, ¿no es cierto? Yo dirijo los coros en la iglesia. Y es algo que, por las veces que lo he hecho, puede salir de memoria. Entonces, yo tengo que replantearme constantemente cómo estoy haciendo las cosas. Las cosas para el Señor no se pueden hacer de taquito. Las cosas del Señor no se pueden hacer, no puedo predicar porque sepa mucho, porque sepa dónde buscar. No pasa por ahí, ¿no es cierto? Por eso ellos estaban tan metidos con el rito y pensaban que haciendo las cosas iba a alcanzar, pero el corazón estaba tan lejos. El corazón estaba tan lejos que Dios los envió a un desierto. Así que yo me tengo que replantear mis desiertos. ¿Qué cosas no están generando fruto en mi vida? ¿Por qué no germina lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy dejando de hacer para que las cosas no salgan como el Señor está esperando en mi vida? Quizás estoy en piloto automático. Quizás estoy haciendo las cosas porque ya sé cómo se hacen. Quizás es un hábito ir a la iglesia o prender el botoncito Zoom o hablarle a los chicos o dar una enseñanza. No sé, esas son las cosas que me pasan a mí. Me tengo que replantear, tengo que evaluarme, autoevaluar, espejo con la escritura. Y como decíamos ahí al finalizar, identificarme, someterme, ¿no es cierto? Estudiar.
la Biblia. Ahí está. Yo creo que es un mensaje profético muy fuerte, pero tiene que ver con, como decías vos, citando a Samuel, también podemos citar a Isaías, ¿no? El de regresar a esa relación viva con el Señor y que eso es lo principal, ¿no? Lo esencial. Y creo que eso también forma parte del centro de ese tiempo de retorno de Israel a la tierra prometida, de reconstrucción de la ciudad, pero no solamente eso, sino de restauración de la vida espiritual del pueblo. Exacto, sí. Es así. No, tenemos que vivir constantemente viendo en dónde están esos desiertos para que vuelva a germinar, para que el Señor nos dé la prosperidad en todo sentido, ¿no es cierto? No estamos hablando de prosperidad en cuanto al dinero, sino en cuanto al tiempo bien utilizado para el Señor, en cómo nos estamos manejando, que el Señor siempre crezca en nosotros. Hay un hermano que cuando se saluda, así como otros se saludan, Shalom, este hermano saluda que Cristo crezca, ¿no es cierto? Y es una cosa de todos los días, ¿no es cierto? ¿De qué sirve levantarnos del Zoom hoy y después hacer nuestra vida olvidada de lo que Dios espera de nosotros? No va a servir de nada el Zoom, no va a servir de nada volver a la iglesia si nuestro corazón está en otro lado, ¿no? Tantas veces lo hemos dicho a esto, ¿sí? Estamos con nuestro corazón pensando en cómo salió Boca, cómo salió River, cómo salió Estudiantes, cómo salió Gimnasia. Y tenía ese ejemplo de, no sé cuánta gente hay de River ahí, pero lo que pasó el otro día con River jugando sin suplentes y con un jugador en el arco que no era arquero, yo después estuve escuchando algunos comentaristas y lo que decían era, esa gente le puso el corazón. Hay veces que estás mejor preparado para ganar un partido, pero como tu corazón no está metido ahí, no lo ganás. Me acuerdo de algo, yo soy de Estudiantes, por ejemplo, unos cuantos lo saben, pero cuando salimos campeón jugando esa última fecha agregada contra Boca, que era el director técnico La Volpe, no sé si se acuerdan, se llevaban mal los jugadores con La Volpe, perdieron el campeonato, y tenían suplentes y tenían un equipo bárbaro, lo terminó ganando Estudiantes. Ahora River, sin suplentes, con un jugador que no es arquero en el arco, y el comentario era, esta gente le puso el corazón. Esta gente puso más de lo que tenía que poner para poder hacer un partido que ganaron encima. Disculpen el ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. No lo que hagamos, sino con qué lo hacemos. Claro, ahí cambia la perspectiva, ¿no? Cambia la perspectiva y es lo que es agradable al Señor, que realmente es lo que importa en cuanto al servicio, ¿no? No qué hacemos, sino cómo lo hacemos para Él. Por supuesto que hacemos es importante, pero parte de lo esencial de cómo lo hacemos, ¿no? Para su gloria, como dijiste, y con todo el corazón. Qué hermoso mensaje profético. Vamos a terminar este momento, vamos a cerrar en oración y después vamos a dar los anuncios. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana, este mensaje profético de Zacarías en labios de José. Te agradecemos por su vida, lo bendecimos, Señor, gracias por su familia, por su persona. Fortalécelo, Señor, guíalo, dale palabra, dale sabiduría, Señor, para tomar decisiones en su vida personal, espiritual y también, Señor, que guíen no solamente a su familia, sino a los hermanos, Señor, en la congregación que necesiten, Señor, de tu guía, de tu palabra, de la luz de ella. Amado Padre, te alabamos por este tiempo de aprendizaje espiritual. Ayúdanos a meditar con tu Santo Espíritu sobre estos importantes principios que nos deja la palabra de Dios y poder disfrutar de ella, Señor, alimentándonos y poniéndola en práctica. Gracias, Señor, por este tiempo especial y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, muy bien.